Bien, muchachos, en esta segunda clase vamos a repasar un poquito lo del signo lingüístico. Vamos a ver la doble articulación y los niveles de la lengua. Entonces, bueno, decíamos que Saussure, el concepto que él propuso de lingüística es la ciencia que estudia todos los hechos lingüísticos y los aspectos del lenguaje. También Saussure hablaba del signo lingüístico como la unión de un concepto de una imagen acústica. Él explicaba que la imagen acústica es la huella psíquica, es la representación que nos da testimonio de nuestro sentido. Saussure también hablaba del signo lingüístico como una unidad bilateral, abstracta, conformada por dos elementos inseparables, significante y significado. Hablaba que el significante es la imagen que proyecta nuestra mente del objeto, mientras que el significado es la definición exacta del objeto. Hablamos también de las características del signo lingüístico. Decíamos que tenía 4 características. La arbitrariedad es la relación entre el significante y el significado, que es completamente arbitraria. Decíamos que arbitrario quiere decir que no existe ninguna motivación, ninguna necesidad de que cada significado le corresponda un determinado significante. Prueba de esto es, como ya dijimos en la clase anterior, que cada lengua utiliza palabras distintas para el mismo concepto. Por ejemplo, perro, dog, ¿ok? Pusimos ese ejemplo allí. Hablamos también de la linealidad, que se entiende como carácter lineal. Los sonidos que componen una palabra aparecen en línea, o sea, una delante de otra, no todas a la vez. Pusimos el ejemplo de cielo, C-I-L-O. Esa es la linealidad de la palabra, ¿ok? Hablamos también de la mutabilidad e inmutabilidad del signo, que presenta esa doble característica, que es hasta contradictoria, de ser mutable e inmutable a la vez. Es mutable a lo largo del tiempo, porque todas las lenguas evolucionan. Por ejemplo, antes se decía ferro, ahora se dice hierro. En cambio, en cada momento concreto es inmutable, ya que el hablante puede modificarlo por su cuenta. ¿Okay? Son estudios que se hacen en periodos más cortos. Tenemos también, dentro del signo lingüístico, tenemos la forma. La forma tiene que ver con el contenido, con el léxico y la gramática presentada por la palabra y la oración como característica. Es la lengua en forma. ¿Okay? Tenemos la sustancia, que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con los fonos, con los alófonos, con la expresión en cadena. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de valor y oposición. El valor es la interdependencia de una significación con otras significaciones. El valor depende de la posición de la palabra o de su significado dentro del sistema, entendiéndose por sistema todo conjunto de cosas que dependen unas de otras. Por ejemplo, la lengua es un sistema de valores, ¿ok? Decíamos que la oposición designa la relación existente entre dos unidades en partes diferentes y partes semejantes. También dice Saussure que la oposición deberá entenderse como un conjunto de unidades lingüísticas que pueden unirse a la otra en un mismo contexto. Ahora vamos a hablar del valor lingüístico. Fíjense algo, muchachos, cada significado y cada significante tiene un valor lingüístico. Si en algún momento cambiamos un fonema por otro, el valor es completamente distinto al que teníamos antes. Por ejemplo, mosca, M-O-S-C-A, ese es el significante, la palabra, ok, y la idea concepto es el significado, el insecto que vuela, ok. Si nosotros cambiamos la M por la R, decimos rosca. Entonces allí es R-O-S-C-A. Cambiamos totalmente el valor que teníamos antes. A eso se refiere Saussure cuando habla del valor lingüístico. Él explica que cada significante,
cada significado y cada significante tiene un valor lingüístico. Si en algún momento cambiamos un fonema por otro, el valor cambia y es completamente distinto al que teníamos. Ahora vamos a hablar de la doble articulación. Vamos a recordar, antes de entrar a la doble articulación, vamos a recordar que Saussure propone la lengua como un sistema, o vamos a decir que la lengua es un sistema. Vamos a decir que los monemas son unidades significativas mínimas, ¿verdad? Vamos a recordar que los fonemas son unidades distintas, mínimas, ¿ok? Y vamos a recordar que los morfemas es una unidad mínima de la lengua que posee significado léxico o gramatical. En este sentido, es la unidad aislable de análisis gramatical y no puede ser dividido en unidades menores, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar de la primera articulación. Vamos a hablar de la doble articulación y la propuesta de Martinet. Martinet siempre habló de los monemas, ¿ok? Sin embargo, yo les voy a recordar, muchachos, que aquí en la escuela se refieren más a morfema que monema, pero quien propone el término monema es Martinet, ¿ok? Los morfemas o todo lo que morfosintaxis o morfología lo vamos a ver en el tercer semestre. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es inciso, pues vamos a tocar son los temas o los términos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de los morfemas, como les dije, como una unidad mínima de la lengua que posee significado léxico o gramatical, ¿ok? Eso lo vamos a ahondar más adelante. Igual que los fonemas lo vamos a ver en el segundo lapso. Todo lo que es fonética, fonología, los fonos, los fonemas, los alófonos, eso lo vamos a ver en este segundo lapso. Entonces decimos que la primera articulación es la combinación adecuada de las palabras para formar expresiones y mensajes de acuerdo a las reglas previas y establecidas, es decir, de acuerdo a la convención o al pacto social que debemos respetar. La doble articulación tiene que ver cómo se elabora el mensaje. Entonces tenemos dos tipos, dos elementos. Vamos a decir las relaciones sintagmáticas, que es la organización o articulación de los signos elegidos para la construcción del código o el mensaje, ¿okay? Según determinadas leyes o formas, con el fin de que efectivamente ese código construido porte mensaje que se desea transmitir, que el emisor desea transmitir, que sea claro, que sea preciso y, claro, por supuesto, tiene que ver también, también tenemos que tener en cuenta la intencionalidad del emisor. Saussure hablaba que las relaciones sintagmáticas tienen que ver con la presencia, que sea real, que los elementos son reales entre sí. Por ejemplo, yo puedo decir esta oración: el perro está en el patio. Ahí tenemos una cadena de palabras, una cadena de signos. Las relaciones sintagmáticas tienen que ver con la linealidad, con la posibilidad combinatoria concreta entre los elementos, entre sí. Conforma, así como el signo lingüístico, ¿verdad? Como lo vimos en el signo lingüístico, conforma una línea. En las relaciones sintagmáticas también existe la linealidad, una palabra seguida de la otra, ¿ok? También dice Saussure que las relaciones sintagmáticas se dan en una extensión, ¿ok? Que están regidas por una ley disyuntiva. Es decir, las relaciones sintagmáticas o el eje sintagmático, que lo pueden conseguir si ustedes se meten en la gran biblioteca de Google, ustedes lo van a conseguir como relaciones sintagmáticas o eje sintagmático, no es rollo, ¿ok? Las relaciones sintagmáticas o eje sintagmático es la articulación de los signos de manera lineal, ¿ok?
En cuanto a las relaciones paradigmáticas, son las alternativas de signos a elegir para construir un código o un mensaje. Ejemplo, el perro mordió a un hombre. Yo puedo decir, el perrito mordió el hombre. Yo puedo decir, el perrote mordió el hombre. Yo puedo cambiar perro, perrito, perrote, o también puedo decir, el can mordió a un humano. Las distinciones, las distintas versiones que yo puedo utilizar de la palabra perro o de la palabra humano, eso tiene que ver con las relaciones paradigmáticas o el eje paradigmático. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo puedo decir, como sintagma, vamos con los sintagmas. El día se pintó de negro. Puedo decir también, se pintó de negro el día. El día era de color negro, el sintagma. Puedo decir, era de color negro el día. El día era oscuro, sintagma. Era oscuro el día. También puedo decir, el día se vistió de gris. De gris se vistió el día. Entonces, se pintó de negro el día. Era de color negro. Se pintó de negro. Era de color negro. Era oscuro. De gris se vistió. Eso tiene que ver con el paradigma. ¿Ok? Las múltiples o las distintas posibilidades o versiones que yo puedo utilizar en una palabra, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando un artista construye una obra, ¿verdad? Un pintor está construyendo su obra, él le da a esa obra, le da armonía, le da belleza, perspectiva. Eso tiene que ver con el sintagma. Cuando el artista le da esa armonía, esa belleza, esa perspectiva, ese orden, eso tiene que ver con el sintagma. ¿Ok? Ahí está construyendo un sintagma. Cuando él elige los colores, las formas y la textura, construye el paradigma. Eso tiene que ver con el paradigma. ¿Ok? Bien, la segunda articulación tiene que ver con la combinación de fonemas para combinar palabras, entendiéndose como fonema, aunque esto lo vamos a ver en el segundo lapso con profundidad, entendiéndose como fonema la unidad mínima del significante distintiva carente de significado. ¿Por qué es la unidad mínima? Porque no puede ser dividida, no puede ser segmentada en otras unidades sucesivas más pequeñas. Por ejemplo, sopa, S-O-P-A. Ya la S, la O, la P-A, ya yo no la puedo segmentar, no la puedo dividir. No puede ser dividida no puede ser dividida y segmentada en elementos menores. Porque es una unidad distintiva, dado que el fonema permite establecer distinciones semánticas. Ejemplo, perro, berro. Usted cambia el fonema P, cuando lo cambia por la B ya tiene otro significado. ¿Por qué es carente de significado? Porque por sí solo y aisladamente no significa nada, no posee carga sémica alguna. La P no tiene ninguna carga sémica, ni la B tampoco. O sea, no significan algo por sí mismo. Entonces, la segunda articulación tiene que ver con los... Bien, vamos a ver los niveles de análisis de la lengua y vamos a recordar una vez más que la lengua es un sistema de signos lingüísticos perfectamente estructurado mediante un conjunto de relaciones de dependencia. Y vamos a recordar que los signos que componen la lengua son interdependientes gracias al valor que posee cada signo y que es el resultado de su oposición con otros signos. Bien, un poco para cerrar,
este segundo encuentro vamos a hablar de los niveles de la lengua. Vamos a profundizar un poquito. En la pronunciación tenemos la fonología y la fonética. Esto lo vamos a abordar y vamos a seguir trabajándolo en el segundo laxo, ¿ok? Pero vamos a empezar a definir algunas cosas. Vamos a definir la fonología, ¿verdad? Obediente define la fonología como la disciplina que estudia los sonidos del lenguaje y elementos funcionales en un sistema de comunicación lingüística. Es decir, él dice que la fonología estudia la expresión fónica del lenguaje en el plano de la lengua. Obediente también habla que la fonología tiene sus ramas, tiene la fonología general, que se ocupa de determinar los elementos fónicos distintivos utilizados por las diversas lenguas y las leyes generales de su funcionamiento. También habla de la fonología descriptiva, que es el estudio de sistemas fonológicos de una lengua dada. También dice que existe la fonología sincrónica y la diacrónica, ¿ok? La primera ocupa el estudio en un sistema fonológico en un momento determinado y la segunda estudia los cambios funcionales y estructurales de los elementos fónicos de una lengua a lo largo de la historia, es decir, de la transformación en el tiempo del sistema fonológico. También explica Obediente que la fonética es una ciencia que estudia los sonidos del lenguaje en su realización concreta, o mejor aún, como la ciencia que estudia la expresión fónica del lenguaje en el plano del. También dice que, bueno, que existe la fonética articulatoria, la cual se ocupa de estudiar la producción de los sonidos del habla, es decir, el conjunto de movimientos del aparato fonador necesarios para la emisión. Dice también que está la fonética acústica, que es el estudio de las propiedades físicas de los sonidos lingüísticos, considerados estos en su naturaleza de onda sonora. Y tiene la fonética auditiva perceptiva, que es la rama que estudia la manera de cómo el oído reacciona ante las ondas sonoras, lo que es la audición, así como la interpretación de tales ondas en tanto a las señales lingüísticas, que es la percepción. Bueno, también allí se estudia el fonema como la unidad mínima del significante, distintiva y carente de significado. Eso lo dice Obediente. También vamos a hablar de los fonos, ¿verdad? Los fonos y de los alófonos. Vamos a hablar de los barífonos. Todo eso lo vamos a ampliar en el segundo laxo. Tenemos la morfología, que es la parte de la gramática que estudia la estructura o constitución interna de las palabras, las variantes que éstas presentan en el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. La unidad mínima de la morfología es el morfema, entendiéndose como morfema aquel que presenta un amplio número de variantes formales y una unidad de significado, ¿ok? Dentro también de la morfología, el estudio mínimo es el morfema y la unidad superior es la palabra, ¿ok? Esto lo vamos a ampliar en el tercer laxo. Dentro de la morfología vamos a estudiar los morfemas según la clase de palabras. Aquí tenemos los morfemas según su posición, según la posición de la palabra. Ahí tenemos los afijos, los prefijos, los sufijos, los interfijos, ¿ok? Los infijos. Tenemos los morfemas discontinuos, tenemos los morfemas según su naturaleza, los morfemas flexibles y morfemas derivados. Y tenemos la sintaxis, que tiene como la sintaxis tiene como fin el estudio de la estructura de la lengua en cuanto a la combinación de las palabras para formar estructura, ¿ok? Por eso es importante, esto también lo vamos a ver más adelante, ¿ok? No quiero abordarlos ahorita en profundidad con estos temas, porque eso lo vamos a trabajar ya más en el tercer laxo, ¿ok? Entonces, decimos que la sintaxis es el estudio de las estructuras de la lengua en cuanto a la combinación de las palabras para formar estructura. Y la semántica
Es la ciencia del hombre que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural. La semántica la vamos a ver con profundidad en el primer laxo en Lingüística 2, ¿ok? Bueno, entonces la semántica es una parte de la gramática que investiga el modo, cómo se proyectan los objetos y situaciones del mundo en el código de la lengua. ¿Okay? El significado de las palabras puede tener lugar de dos formas distintas. La primera remite a los componentes principales que forman la estructura de la palabra y la segunda estudia las palabras en acción, la forma que opera dentro de un contexto. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo ahorita, pero eso lo vamos a ver con profundidad en el primer laxo, repito, de Lingüística 1. Vamos a ver semántica y allí vamos a ver los tipos de signos, los símbolos, que eso también yo les voy a mandar una diapositiva donde vamos a retomar o a recordar la comunicación y el lenguaje, que ahí vamos a repasar los tipos de signos, el símbolo, el icono, los índices. Entonces, bueno, un poco porque eso también lo vamos a ver en Lingüística 2 en el primer semestre. Entonces, para poner un ejemplo de semántica, por ejemplo, tenemos esta cita así: el burro subió y bajó el cerro. ¿Ok? Y podemos decir también, el burro de José no entendió la semántica. ¿Ok? Entonces, ese significado de la palabra burro, que tiene dos significados. Uno es denotativo, el burro subió y bajó del cerro, que es exactamente el significado que está en el diccionario, que el burro, un animal, esa es la denotación. El burro de José es connotativo, es la otra interpretación que se da, ¿ok? Entonces, bueno, más o menos eso es lo de la semántica, que lo vamos a profundizar en Lingüística 2. Y en el tercer lapso vamos a hablar un poquito también de semántica, como para prepararlos para esa segunda fase para Lingüística 2. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase, que es la semana que viene, esta semana, y aquí vamos a empezar a trabajar entonces con el segundo laxo, todo lo que es fonética y fonología.